Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. A inicios de los años 90, el nombre de Ángel Alderete comienza a aparecer en cintas producidas por el ICAI, siendo el filme María Antonia punto de partida para una vasta obra en el cine cubano. En un congreso de la UNIAD, creo que sí, Daniel me aborda ahí en el congreso, estábamos en el congreso juntos y me aborda en el congreso y me dice que había hablado con Rebeca Chávez y él estaba buscando un fotógrafo para hacer la película Lisanka, ¿no? Y que si yo estaba dispuesto a rodar con él. Y yo le dije, a mí toda tu obra, Daniel, me ha interesado muchísimo, ¿no? Todo lo que había hecho Daniel en esa época. Y nos pusimos de acuerdo. Pasó como 2 meses y yo pensé que esa conversación iba a ser más un tiempo, se iba a demorar un tiempo la producción en organizarse y eso, y como a los 2 meses y medio, Danielito, su hijo, que era el productor en esa película, me llama, me dice, oye, mi papá quiere entregarte el guión, vamos a entrar ya en producción. Yo, ¿cómo que en preproducción? Sí, vamos a entrar en producción ya. Y mi papá se va para Rusia a buscar 2 actores rusos, porque venían 2 actores rusos importantes para poder hacer la película. Lisanka es la última película que se hace en Cuba en 35 milímetros. A partir de ahí no se ha hecho más nunca ninguna película en celuloide. Todas las películas posteriores se han hecho a través del video. Empezamos a ver cómo hacer la escenografía, cómo hacer los cohetes, porque no teníamos un punto de referencia sobre este tipo de cohetes, ya esos cohetes no existían aquí, y había un cohete en el Morro, en exhibición, que fuimos a verlo, que no tenía toda la estructura, pero por lo menos tenía parte de esa estructura. Y en el guión, que la gente ha visto la película, sabe que hay un accidente, ¿no? ¿Cómo hacer el accidente? Ya habíamos resuelto que, bueno, se iban a hacer unas estructuras largas para poder filmar desde arriba el cohete y que tuviera una dimensión y todo eso. Pero a mí, yo le dije a Daniel, mira, el problema es que es una rastra que se desplaza, se cae el cohete y eso casi es imposible hacerlo. O sea, con una rastra de verdad, y el cohete que vamos a poner arriba no pesa lo suficiente para hacer eso, ¿no? Nosotros tenemos que hacer eso en maqueta. ¿Qué pasa? Que aquí hay una persona que se llama Paul Chaviano, que es un maquetista espectacular y un hombre con un talento nato que nació para hacer cualquier cosa con las manos. Y yo le dije, ahí está él, vamos a tratar de que haga una maqueta y vamos a filmar. Y después, posteriormente, entonces Daniel me dice, pero es que está lloviendo también. Fabricar la lluvia arriba de la maqueta, todo era muy complejo. Y posteriormente yo le dije, mira, hacemos alguna cosa física, movemos el tráiler físico y posteriormente insertamos la maqueta. Ya la gente cuando vea el tráiler físico y no se van a dar cuenta que todo el resto va a ser maqueta, porque la gente va a tener la idea de lo que vio anteriormente. Y así lo hicimos, ¿no? Hicimos la maqueta, filmamos la maqueta, tuvimos que usar un atomizador para inventar la lluvia con la maqueta y posteriormente se editó. ¿Cuál es la anécdota interesante de esto? Que viene Paul Chaviano y me dice, Alderete, ¿no salió la maqueta? Digo, ¿cómo que no salió la maqueta? La maqueta está editada. ¿Cómo que la maqueta? Y ahí está la maqueta. Él mismo, ni tampoco su yerno que había trabajado en eso, se dieron cuenta que la maqueta estaba ahí y cogimos plano a plano y mira, esta es maqueta, esto es maqueta, esto es maqueta, esto es maqueta. Y él mismo empezó a descubrir que
había funcionado tan bien que él mismo no se había dado cuenta de la magnitud que había tenido su trabajo. Yo creo que hay alguien que se está divirtiendo con ustedes. No hay nada ni puede haberlo. Si no me creen a mí, le tienen que creer a la ciencia. ¡Hay radioactividad! ¡Hola! ¡Esta compañera directora! Sin embargo, es una película, para mí, nunca yo había trabajado con niños y eso para mí fue uno de los retos para poder iluminar la peli, porque los niños son muy inquietos, a pesar de que muchos eran de la colmena, tenían cierta cultura teatral, pero mantenernos en un aula y poder darle ese mundo fantástico. Yo entonces le dije a Rudy, mira Rudy, porque yo ya había trabajado con Rudy en un teleplay que se hizo hacía tiempo, que fue bastante premiado el teleplay, y no nos habíamos visto más hasta que él me convoca para hacer esta película. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un tipo de luz transparente, limpia, sin ningún matiz lleno de claro oscuro ni nada de eso, sino que todo el mundo imaginario y fantasioso de los muchachos se refleje en la luz de la película. Entonces él aceptó eso y, por supuesto, las locaciones que elegimos, el lugar donde los niños frecuentaban, era un mundo muy fantasioso y que además colaboraba mucho con el discurso de la película, porque el discurso de la película era un niño que creía en los extraterrestres. Y eso era una cosa que ¿cómo se llama? Que en el mundo fantasioso de los niños siempre está presente. Muchos niños piensan que hay otro mundo y que viene gente de otro mundo y que la gente de otro mundo tiene otro físico. Y eso hizo que nos pusiéramos de acuerdo para no solamente la luz, sino los encuadres. La cámara se iba a mover bastante, no iba a estar estática. Y a partir de ahí hicimos ese trabajo hasta el final, ¿no? Lo hicimos en video. Yo pienso que era mi segunda película, creo, en video. Y el resultado, a mí me gustó el final del resultado, ¿no? De la película. Una de las cosas más interesantes que tuvimos es que hicimos el guión técnico completo de arriba a abajo, plano a plano. Rudy trabaja mucho este tipo de saber exactamente lo que él quiere y lo que él quiere lograr con su película, ¿no? Y los encuadres de cada una de las películas. Déjalo. ¡Porten armas! ¡Carguen! ¡Fuego! Bueno, Inocencia, una película que quiero mucho. Alejandro me convoca a mí, nos conocíamos desde la fílmica de Minfar, habíamos trabajado, Alejandro era asistente de dirección de Algo Más Que Soñar en esa época. Y desde ahí nos conocimos, ¿no? Y ¿qué le propuse a Alejandro? Uno, que tratar de acercarnos a una luz y buscar un pintor.
y era Rembrandt, el pintor. Rembrandt se caracteriza por iluminar lo que tú quieres que él vea y lo no, empieza una degradación hacia el negro. Yo le dije que la película tenía que funcionar de esa manera y que además las velas eran la fuente de iluminación de toda la película. Hicimos un trabajo de investigación de la iluminación porque había gas en un momento indicado en La Habana, lo había traído una compañía española, pero realmente el fuerte de la película todo estaba basado en velas. Y yo le dije que yo iba a tratar de iluminar así, con las atmósferas de esa época así. Yo estudié mucho toda la pintura de esa época y además de eso me di a la tarea de ver la capacidad que tenía la cámara para poder registrar con velas y yo apoyar con iluminación, pero tratar de registrar eso con velas. También me di cuenta que había un filtro que se ponía en lámpara que daba esa textura de la piel, digamos, esa cobriza, ese rojo cobrizo. Y así funcionó. Y entonces le dije de proponer, como la película tenía muy buena atmósfera y tenía muy bien decorado, había muy buenos decorados, entonces le dije de usar los aires al revés. Es una cosa que la película tiene, que mucha gente me dice que por qué yo hice eso, ¿no? Si yo tengo un encuadre mirando hacia acá, el aire normalmente va hacia allá. Y yo lo que hice fue al revés, el aire mirarlo hacia atrás, porque los elementos escenográficos que tenían detrás de él iban narrando la atmósfera y la época de la película. Entonces, por lo tanto, los encuadres míos eran al revés, todos siempre fueron al revés. Los aires al revés de lo que normalmente se encuadra. Y a partir de ahí empezamos a trabajar todo el guión técnico y cuando yo leí el guión me di cuenta que era un muy buen guión y que estaba muy bien narrado, a pesar de que eran dos comportamientos, dos épocas distintas. Y en la primera lectura con todos los especialistas empezamos a ver que las mujeres empezaron a llorar leyendo el guión, sin haber filmado la película. Y yo le dije a Alejandro, si logramos en la película eso que han pensado ellas leyendo el guión, entonces nosotros vamos a hacer una buena película y vamos a conmover al público. ¡Para la otra escuadra! ¡March! ¡Porten armas! ¡Carguen! Ángel Alderete es un referente ineludible no solo en el cine, sino en la historia del audiovisual cubano. A su obra, como director de fotografía, dedicamos las secuencias de hoy. Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine.